Personalidad y concepción del mundo. El hombre aprende a conocer el aspecto exterior de la naturaleza a través de la percepción. Sus fuerzas creadoras, que están ocultas, se revelan en su interior como vivencias subjetivas. En la consideración filosófica del mundo, así como en la sensibilidad y creatividad artística, las vivencias subjetivas penetran en la contemplación objetiva. Aquello que había tenido que dividirse para penetrar en el espíritu humano vuelve a ser un todo. El hombre satisface sus necesidades espirituales superiores al incorporar al mundo objetivamente considerado lo que éste le revela en su interior, sus más profundos secretos. Conocimientos y obras de arte no son otra cosa que contemplaciones del mundo llenas de vivencias internas del hombre. En el juicio más sencillo sobre un objeto o un hecho del mundo exterior, es posible encontrar en íntima unión una vivencia anímica y una percepción exterior. Si yo digo, un cuerpo empuja a otro, ya he trasladado al mundo exterior una experiencia interior. Yo veo un cuerpo en movimiento, choca con otro. Como consecuencia, este último se pone también en movimiento. Con estas palabras se agota el contenido de la percepción. Sin embargo, esto no me satisface, porque siento que el conjunto del fenómeno contiene algo más que lo que la mera observación proporciona. Recurro a una experiencia interior que me ilustre acerca del fenómeno observado. Yo sé que yo mismo, si aplico fuerza presionando sobre un cuerpo, lo puedo poner en movimiento. Esta vivencia la transfiero al fenómeno y digo, un cuerpo empuja a otro. El hombre nunca acaba de comprender hasta qué punto es antropomórfico. Goethe, aforismos en prosa. Hay hombres que de la existencia de este componente subjetivo en todo juicio sobre el mundo exterior sacan la siguiente conclusión, que el núcleo esencial objetivo de la realidad es inalcanzable para el hombre. Creen que el hombre falsea el estado de hecho inmediato y objetivo de la realidad al introducir en éste sus vivencias subjetivas. Dicen ellos, incapaz de imaginar el mundo de otra manera que no sea a través de las gafas de su vida subjetiva, todos sus conocimientos son únicamente subjetivos, humanamente limitados. Pero el que se dé cuenta de lo que se revela en el interior del hombre no querrá saber nada de estas afirmaciones estériles. Sabe que la verdad se forma precisamente porque la percepción y las ideas se interpenetran en el proceso cognoscitivo humano. Le resulta evidente que en lo subjetivo vive la objetividad más auténtica y profunda. Cuando la sana naturaleza del hombre actúa como un todo, cuando el hombre se siente en el mundo como en un todo grandioso, bello, digno y noble, cuando el sentimiento del armonioso bienestar le concede un entusiasmo puro y libre, entonces el universo, sintiéndose a sí mismo llegado a su meta, admiraría, prorrumpiendo en gritos de alegría, la cumbre de su propio devenir y de su esencia. La realidad accesible a la mera percepción no es más que una de las dos mitades de toda la realidad. El contenido del espíritu humano es la otra mitad. Si no presentase nunca un hombre frente al mundo, esta segunda mitad no alcanzaría jamás una forma viva, una existencia plena. Actuaría, sin embargo, en forma de fuerzas ocultas del mundo. No obstante, la posibilidad de aparecer con forma propia le sería negada. Es decir, que sin el hombre el universo mostraría un falso rostro.
sería tal como es en virtud de sus fuerzas más profundas, pero estas fuerzas permanecerían veladas por aquello que ellas mismas producen. Es en el espíritu humano donde son liberados de su encantamiento. El hombre no está ahí únicamente para hacerse una imagen del mundo acabado. No, él mismo interviene en la formación de este mundo. Las vivencias subjetivas toman formas diferentes según los hombres. Para aquellos que no creen en la naturaleza objetiva del mundo interior, esto constituye un motivo más por el que negar al hombre la capacidad de penetrar en la esencia de las cosas. Porque ¿cómo puede constituir la esencia de las cosas algo que a uno le aparece de una manera y a otro de otra? Aquel que descubre la verdadera naturaleza del mundo interior deduce de la diversidad de las vivencias íntimas únicamente que la naturaleza puede expresar su rico contenido de diferentes maneras. A cada hombre la verdad se le aparece con una indumentaria individual. Se adapta a las peculiaridades de su personalidad. Esto es válido sobre todo en relación con las verdades más elevadas y más importantes del hombre. Para conseguirlas, el hombre traslada al mundo observado sus vivencias más íntimas y espirituales, y con ellas, al mismo tiempo, lo más característico de su personalidad. Existen también, por supuesto, verdades generales que cada hombre acepta sin conferirles un matiz individual, pero estas son las más superficiales, las más triviales. Corresponden al carácter general de la especie humana, que es el mismo en todas. Determinadas características que son iguales en todos los hombres producen también los mismos juicios sobre los objetos. La manera en que el hombre ve las cosas en cuanto a su medida y cantidad es igual en todos. Por esta razón, todos hallan las mismas verdades matemáticas, pero la base para la formación individual de la verdad se encuentra también en las características que destacan la personalidad individual del carácter general de la especie. No se trata de que en un hombre la verdad aparezca diferente a como aparece en otro, sino de que todas las formas individuales que se ponen de manifiesto pertenezcan a un todo único, al mundo homogéneo de las ideas. La verdad habla dentro de cada hombre y lenguaje y dialecto diferentes. Dentro de todo gran hombre habla un idioma particular que solo corresponde a esa personalidad. Pero no es siempre esa única verdad la que habla. Si conozco mi relación conmigo mismo y con el mundo exterior, a esto le llamo verdad. De esta forma, cada cual puede tener su verdad propia y, sin embargo, esta es siempre la misma. Esta es la opinión de Goethe. La verdad no es un sistema de conceptos rígido y muerto, que solo sea capaz de una única forma. Es un mar vivo en el cual habita el espíritu del hombre y que en su superficie puede mostrar olas de las más diversas formas. La teoría en sí y por sí no sirve de nada sino en tanto en cuanto nos hace creer en una relación entre los fenómenos. Dice Goethe, él no siente aprecio por ninguna teoría que se pretenda definitiva y represente así una verdad eterna. Él quiere conceptos vivos por medio de los cuales el espíritu de cada cual, según su carácter individual, puede efectuar la síntesis de sus puntos de vista. Reconocer la verdad significa para él vivir en la verdad, y el vivir en la verdad no es otra cosa que, al contemplar todo objeto determinado, observar qué es lo que se experimenta interiormente frente a dicho objeto. Con un punto de vista semejante sobre el conocer humano,
No se puede hablar de fronteras del conocimiento ni de una limitación del mismo derivado de la naturaleza del hombre, porque la cuestión que se plantea el conocimiento conforme este punto de vista no surge de las cosas y tampoco le ha sido impuesta al hombre por alguna fuerza o potencia que se halle fuera de su personalidad. Surge de la naturaleza misma de la propia personalidad. Cuando el hombre pone su mirada sobre un objeto, brota en él el deseo vehemente de ver más allá de aquello que la percepción de los sentidos le ofrece. Y hasta donde alcanza este impulso, hasta allí alcanza su necesidad de conocer. ¿De dónde procede este deseo? Simplemente de que un elemento interior se siente estimulado en el alma a establecer una relación con la percepción. Tan pronto como la relación se ha consumado, la necesidad de conocimiento queda también satisfecha. Querer conocer es una exigencia de la naturaleza humana y no de las cosas. Las cosas no pueden decirle al hombre sobre su esencia más de lo que él les exija. El que hable de una limitación de la capacidad de conocer no sabe de dónde procede la necesidad de conocimiento. Cree que el contenido de la verdad está guardado en algún sitio y que en el hombre vive solamente el deseo indeterminado de encontrar la entrada al lugar donde se encuentra guardado. Pero es la esencia misma de las cosas la que se elabora a partir del interior del hombre y tiende hacia aquello de lo que forma parte, hacia la percepción. El hombre en su proceso cognoscitivo no aspira a algo oculto, sino a la armonización de dos fuerzas que provenientes de dos lados actúan sobre él. Realmente se puede decir que sin el hombre no existiría conocimiento del interior de los objetos, ya que sin él no habría nada a través de lo cual este interior pudiera expresarse. Pero no puede decirse que en el interior de las cosas hay algo que al hombre le sea inaccesible, que en las cosas haya algo más que aquello que proporciona la observación. El hombre solo lo sabe gracias a que este otro elemento vive en su propio interior. Hablar de un algo desconocido en las cosas significa especular sobre algo que no existe. Los seres que no alcanzan a darse cuenta de que es el lenguaje mismo de las cosas el que habla dentro del hombre, opinan que toda verdad tiene que penetrar en el hombre desde el exterior. Estos seres, para poder reconocer la verdad, o bien se atienen a la mera percepción y creen que por medio de la vista, el oído, el tacto, mediante la recopilación de los hechos históricos y mediante comparaciones, cuentas, cálculos, ponderación de lo extraído del mundo de los hechos, alcanzan la verdad. O bien opinan que la verdad solo le puede llegar al hombre si le es revelada mediante un proceso situado fuera del conocimiento. En otras palabras, quieren tomar posesión de las más altas perspectivas por medio de fuerzas de una naturaleza especial, por éxtasis o contemplación mística, ya que en su opinión tales perspectivas no pueden ser ofrecidas por el mundo ideal accesible al pensamiento, porque a los pensadores de la tendencia kantiana y a los místicos limitados vienen a unírseles, además, metafísicos de especiales características. Sin embargo, todos ellos tratan de formarse conceptos de la verdad mediante el pensamiento, pero no buscan el contenido de estos conceptos en el mundo ideal del hombre,
sino en una segunda realidad que sitúan detrás de los objetos. Creen poder adquirir un conocimiento seguro de este contenido con la ayuda de conceptos puros, o al menos poder representarlo por medio de hipótesis. Me refiero aquí, en primer lugar, a la primera clase de hombres citada, la de los fanáticos de los hechos. Estos se percatan de vez en cuando de que en el contar y en el calcular tiene lugar ya una elaboración del contenido de la percepción por parte del pensamiento. Pero dicen entonces que la elaboración del pensamiento es sólo el medio a través del cual el hombre tiende a reconocer la conexión que existe entre los hechos. Lo que emana del pensamiento en la elaboración del mundo exterior es para ellos puramente subjetivo. Solo ven como contenido objetivo de la verdad, como contenido válido de conocimiento, aquello que les llega desde fuera con ayuda del pensamiento. Ellos atrapan al objeto en su red de pensamientos, pero admitiendo como objetivo solamente lo apresado. Pasan por alto que el objeto aprendido por el pensamiento recibe de éste una interpretación, un emplazamiento, una explicación que no recibe de la mera percepción. La matemática es el resultado de un proceso de pensamiento puro. Su contenido es de orden espiritual subjetivo. Y el mecanicista que se imagina los procesos naturales por medio de las relaciones matemáticas, solo puede hacer esto a condición de admitir que tales relaciones están basadas en la esencia misma de estos procesos, lo cual no significa otra cosa que en la observación se haya oculto un orden matemático que solo ve aquel que formula en su espíritu las leyes matemáticas. Pero entre la concepción matemática y mecánica y las vivencias espirituales más íntimas, no existe una diferencia de especie, sino de grado. Y con el mismo derecho con que el hombre transmite a la observación los resultados de la investigación matemática, con el mismo derecho puede transmitir otros resultados íntimos, otros ámbitos de su mundo ideal. El fanático de los hechos solo comprueba aparentemente fenómenos puramente externos. Generalmente no reflexiona sobre el mundo de las ideas y su carácter de vivencia subjetiva. También sus vivencias íntimas son abstracciones pobres de contenido, exangües, oscurecidas por el vigoroso contenido de los hechos. La ilusión a la que se entrega solo puede durar, sin embargo, mientras se mantenga en el nivel más bajo de la interpretación de la naturaleza. Mientras solamente cuente, pese y calcule. En los peldaños más altos, la verdadera naturaleza del conocimiento se va imponiendo. Sin embargo, en los fanáticos de los hechos puede observarse que se quedan gustosamente en los escalones más bajos. Con ellos se asemejan a una esteta que quisiera juzgar una pieza de música únicamente por aquello que en ella pudiera ser contado y calculado. Quieren aislar al hombre de los fenómenos de la naturaleza. En la observación no debe deslizarse nada subjetivo. Goethe condena este proceder con las siguientes palabras: el hombre de por sí, en cuanto se sirve de sus sanos sentidos, es el más grande y exacto aparato físico que pudiera imaginarse, y esta es precisamente la desdicha de la moderna física.
el haber aislado, o poco menos, los experimentos del hombre y no reconocer la naturaleza sino en aquello que muestran los instrumentos artificiales, o mejor dicho, el limitar de ese modo y querer demostrar así lo que es capaz de hacer. Es el miedo a lo subjetivo lo que lleva a esta manera de proceder, y este miedo tiene a su vez su origen en un desconocimiento de la verdadera naturaleza. Pero en cambio está el hombre tan alto que se representa en su interior, lo que de otra manera es irrepresentable. ¿Qué significa una cuerda y toda su distribución mecánica comparadas con el oído de un músico? Más aún, podría decirse que son los fenómenos elementales de la naturaleza misma comparados con el hombre, que ha de empezar por adueñarse de ellos y modificarlos para poder hasta cierto punto asimilarlos. Según el punto de vista de Goethe, el naturalista no debe estar atento solamente a cómo aparecen las cosas ante la mirada, sino a cómo aparecerían si todo aquello que en ellas actúa en forma de fuerzas creadoras ideales llegara realmente a manifestarse en el exterior. Solo cuando el organismo físico y espiritual del hombre se sitúa ante los fenómenos, estos revelan su esencia. A quien con espíritu observador, libre y abierto, y con una vida interior desarrollada en la que se revelen las ideas de las cosas, se acerque a los fenómenos, estos, según Goethe, le descubrirán todo lo que hay en ellos. A la visión goetheana del mundo se opone, por lo tanto, aquella que no busca la esencia de las cosas dentro de la realidad de la experiencia, sino en una segunda realidad situada detrás de esta. Una visión semejante del mundo se le presentó a Goethe en la persona de Fra H. Jacobi. Goethe hace público su descontento al respecto en los diarios y anales de 1811. La obra de Jacobi, de las cosas divinas, no fue de mi agrado. ¿Cómo había de serlo el libro de un amigo tan cordialmente querido cuando veía en él desarrollada la tesis de que la naturaleza oculta a Dios? Habida cuenta de mi pura, honda, innata y experimentada manera de observar, que me enseñara a ver a Dios en la naturaleza y a la naturaleza en Dios, de modo inquebrantable hasta el punto de constituir esa concepción la base de toda mi existencia. No había de alejarme para siempre en lo espiritual de hombre tan nobilísimo cuyo corazón me inspirara tanto amor y respeto, una disposición tan extraña, parcial y limitada. La forma de observar de Goethe le da la seguridad de que en la penetración ideal de la naturaleza vivía una ley eterna, y esta ley eterna era, para él, idéntica a lo divino. Si lo divino se ocultara detrás de las cosas de la naturaleza, aun constituyendo el elemento creador de ellas, no podría ser visto. El hombre tendría que creer en ello. En carta a Jacobi, Goethe defiende su ver frente al creer. Dios te ha castigado con la metafísica. Atravesando tu carne con una flecha, a mí me ha bendecido con la física. Yo me atengo a la veneración divina del ateo, Spinoza, y os cedo a vosotros todo lo que vosotros entendéis o queréis entender por religión. Tú te atienes a la fe en Dios, yo a la observación. Donde este observar termina, allí al espíritu humano no se le ha perdido nada.
En las máximas y reflexiones en prosa se lee: está colocado el hombre como realidad que es, en medio de un mundo real y dotado de órganos adecuados para poder reconocer y producir lo real y al mismo tiempo lo posible. Todos los hombres sanos están convencidos de su existir y de algo que existe en torno a ellos. Pero hay, a pesar de todo, una laguna en el cerebro, es decir, un punto en que ningún objeto se refleja, de igual modo que también en el ojo hay un puntito que no ve. Cuando pone el hombre especial atención en dicho punto y en él se abisma, viene a caer en una enfermedad mental y entonces barrunta cosas del otro mundo, pero que en realidad no son sino monstruos que carecen así de forma como de límite, aunque nos afligen cual esos vacíos espacios nocturnos, y que a quien no se los sacude de encima, persíguenle como espectros. Del mismo pensamiento brota lo siguiente: la meta más alta sería comprender que todo hecho real es ya teoría. El azul del cielo nos revela la ley básica de la cromática, que no se busque nada detrás de los fenómenos, ellos mismos son la teoría. Kant niega al hombre la capacidad de penetrar en aquel ámbito de la naturaleza en el que las fuerzas creadoras se vuelven inmediatamente visibles. En su opinión, los conceptos son unidades abstractas en las que el entendimiento humano reúne las diversas particularidades de la naturaleza, pero nada tienen que ver con la unidad viva, con el todo creador de la naturaleza, de donde realmente surgen estas particularidades. La síntesis no es para el hombre más que una operación subjetiva. Él puede referir sus conceptos generales a la percepción empírica, pero estos conceptos no son en sí mismos vivos, productivos, de modo que el hombre pudiera observar en ellos el surgimiento de lo individual. Los conceptos son para Kant una unidad muerta que solo existe en el hombre. Nuestra razón es patrimonio de los conceptos, es decir, una razón discursiva para la cual obviamente tiene que ser casual de qué clase y cuánta sea la diversidad de lo particular que la naturaleza le otorga, que pueda ser contenido en sus conceptos. Esta es la característica de la razón kantiana, párrafo 77 de la Crítica del Juicio, y de ello deriva necesariamente lo siguiente: a la razón le importa infinitamente no prescindir del mecanismo de la naturaleza en sus producciones y no pasar de largo en cuanto a la explicación de las mismas, porque sin él es imposible alcanzar el conocimiento de la naturaleza de las cosas. Si se nos objeta que un arquitecto supremo ha creado inmediatamente las formas de la naturaleza tal como existe desde siempre, o ha predeterminado aquellas que se constituyen sin cesar según el mismo modelo, respondemos que esto no es de ninguna utilidad para nuestro conocimiento, ya que ignoramos la manera de actuar de ese ser, así como las ideas del mismo, que contienen los principios de todas las posibilidades naturales. No podemos, pues, partir de esas ideas y proceder a priori descendiendo para explicar toda la naturaleza. Párrafo 78 de la Crítica del Juicio. Goethe está convencido de que el hombre en su mundo de ideas vive inmediatamente la acción del principio creador. Si es verdad que en el ámbito moral nos elevamos por la fe en Dios, en la virtud y en la inmortalidad a una región superior, y que nos acercamos al principio de todas las cosas. Así podría suceder igualmente en el ámbito intelectual, y que por contemplación de una naturaleza eternamente creadora nos hiciésemos dignos de participar espiritualmente en su obra. Para Goethe,
El conocimiento humano es un verdadero vivir dentro de la creación y del gobierno de la naturaleza. A él le es dado investigar y descubrir cómo la naturaleza vive creando. Es contrario al espíritu de la contemplación goetheana del mundo el hablar de seres que, hallándose fuera de la experiencia e ideas accesibles al hombre, contengan no obstante los fundamentos de este mundo. Dicha concepción del mundo repudia todo tipo de metafísica. No hay ninguna cuestión relativa al conocimiento que, bien formulada, no pueda ser respondida. Si la ciencia en un momento dado es incapaz de sacar una conclusión con respecto a un determinado fenómeno, ello no es achacable a la naturaleza del espíritu humano, sino a la circunstancia casual de que, en ese momento, la experiencia en ese terreno no se halla todavía completa. No se puede formular hipótesis sobre cosas que se hallen fuera del ámbito de la experiencia posible, sino solamente sobre aquellas que pudieran un día entrar en dicho ámbito. Una hipótesis lo único que puede expresar es lo siguiente: en el ámbito de un fenómeno determinado puede llegar a darse tal o cual experiencia acerca de los objetos y fenómenos que no se hallan al alcance de la contemplación sensible o espiritual del hombre no puede hablarse. La suposición de una cosa en sí que suscite la percepción, pero que ella misma nunca pueda ser percibida, es una hipótesis inadmisible. Las hipótesis son andamiajes que se montan delante del edificio y que se desmontan cuando éste está terminado. Son indispensables para el trabajador, pero no debe tomarse el andamiaje por el edificio. Ante un ámbito de fenómenos en el que se dan todas las percepciones y que está impregnado de lo ideal, el espíritu humano se declara satisfecho. El hombre siente que en su interior suena el acorde vivo entre idea y percepción. El profundo sentimiento de satisfacción que a Goethe le produce su manera de ver el mundo es comparable al que puede observarse en los místicos. La mística se propone buscar en el alma humana la causa primero de las cosas, la divinidad. El místico, al igual que Goethe, estaba convencido de que a él se le revela la esencia del mundo en vivencias interiores. Solo que algunos místicos no consideran que lo más importante para ellos sea la inmersión en el mundo de las ideas mediante la vivencia interior. Algún místico parcial tiene sobre las ideas claras de la razón aproximadamente los mismos puntos de vista que Kant. Para éste, tales ideas se hallan fuera del todo creador de la naturaleza, perteneciendo únicamente al entendimiento humano. Un místico así pretende, por lo tanto, alcanzar el conocimiento supremo mediante el desarrollo de estados excepcionales, alcanzar una forma de contemplación superior, por ejemplo, mediante el éxtasis. Aniquila dentro de sí la observación sensorial y el pensamiento racional e intenta elevar su vida emocional. Cree entonces sentir en sí de modo inmediato la espiritualidad efectiva, incluso como divinidad. En algunos momentos en que consigue esto, cree que Dios vive en él. Un sentimiento parecido suscita la concepción goetheana del mundo en aquel que la profesa, solo que ésta no extrae sus conocimientos de unas vivencias que surgen tras haber suprimido la observación y el pensamiento, sino que precisamente tienen su origen en estas dos actividades. No se refugia en estados anormales de la vida espiritual humana, sino que estima
que los procedimientos normales e ingenuos del espíritu son capaces de llevar a un grado tal de perfeccionamiento que el hombre pueda llegar a experimentar en sí mismo el esfuerzo creador de la naturaleza. Me parece que, al final, son únicamente las operaciones prácticas del sentido común que se corrigen a sí mismas las que se atreven a ejercitarse en una esfera más elevada. Más de un místico se zambulle en un mundo de sensaciones y sentimientos turbios. Goethe se sumerge en el claro mundo de las ideas. Los místicos parciales desprecian la claridad de las ideas, la consideran como algo superficial. No intuyen lo que sienten aquellos hombres que tienen la facultad de profundizar en el mundo vivo de las ideas. Un místico así siente frío al abordar dicho mundo, busca un contenido en el mundo que irradie calor. Pero aquel que él encuentre no aportará ninguna claridad acerca del universo. Solo consiste en excitaciones subjetivas, en representaciones confusas. Quien hable de la frialdad del mundo de las ideas es porque solo es capaz de pensarlas, no de vivirlas. Quien toma parte realmente en la vida del mundo de las ideas, siente en su interior cómo la esencia del mundo obra con tal calor que no es comparable con nada. Siente brotar en él la llama del misterio universal. Tal fue el sentimiento de Goethe en Italia cuando experimentó la revelación de la naturaleza creadora. Entonces comprendió cómo se podía mitigar aquel anhelo que en la época de Frankfurt hace exclamar a su Fausto: ¿dónde aprenderte, oh naturaleza infinita? Y a vosotros, oh pechos manantiales de toda vida, de lo que penden en el cielo y la tierra, a los cuales se arrima el pecho marchito.